Durante años, en un rincón de Baltimore, un hombre servía hamburguesas a diario. Nadie sospechaba que detrás del delantal se ocultaba un monstruo. Joseph Roy Matheny no solo cometió actos atroces, sino que también los compartió sin que nadie se diera cuenta. Era un hombre común en muchos aspectos, pero detrás de esa fachada se escondía un depredador que operaba en la oscuridad. Durante años, vendió hamburguesas a los desprevenidos en las calles de Baltimore, sin que nadie sospechara del terror que se ocultaba en sus productos. Pero lo que hizo de él un monstruo no fue solo su capacidad de destruir vidas, sino su habilidad para manipular y engañar a todo el vecindario. Según sus propias palabras, las personas implicadas no solo fueron eliminadas, sino que fueron transformadas en algo que él ofreció como un menú común y corriente. En este video vas a conocer el inquietante caso de un hombre que por años camufló el horror bajo la apariencia de lo cotidiano. Joseph nació en marzo de 1955 en Baltimore, Maryland. Desde joven, su vida estuvo marcada por la inestabilidad. Su madre lo describió como un niño inteligente pero solitario, alguien que parecía vivir encerrado en su propio mundo. Según sus propias declaraciones, su infancia fue un infierno. Habló de abandono, maltratos y una vida sin afecto. Afirmó que su madre lo dejó a su suerte desde pequeño y que su padre murió cuando apenas era un niño. Sin embargo, más tarde su madre desmintió varias de estas versiones y dijo que nunca lo abandonó y que aunque vivían en la pobreza, Joseph siempre tuvo un techo y comida. Esto nos deja una pregunta clave. ¿Mentía para justificar sus acciones o realmente la maldad ya estaba sembrada desde mucho antes? Para responder esa pregunta, tenemos que avanzar en el tiempo, hasta la década de 1990. Fue en ese entonces cuando Joseph Matheny comenzó a forjar la leyenda oscura que lo rodea hasta el día de hoy. Cuando cumplió 18 años, Joseph decidió enlistarse en el ejército estadounidense. Para muchos jóvenes esa decisión representa una oportunidad de escapar de su entorno, de reinventarse, de encontrar disciplina, estructura y un propósito. Pero en el caso de Matheny, el resultado fue todo lo contrario. Fue enviado a Alemania durante su servicio y allí, lejos de casa, sin supervisión cercana, su vida empezó a desmoronarse silenciosamente. En ese país, Joseph desarrolló una adicción severa a las sustancias psicoactivas, una adicción que con el tiempo se volvería parte esencial de su identidad y de sus crímenes. Aunque no se tienen registros oficiales que confirmen su participación directa en alguna guerra, hay quienes afirman que Matheny fue enviado a Vietnam. Sin embargo, otros sostienen que eso simplemente es un mito alimentado por sus propias declaraciones contradictorias. Lo cierto es que su tiempo en el ejército no lo salvó, lo empujó aún más en el abismo. Cuando regresó a Estados Unidos ya no era el mismo, había cambiado. Empezó a deambular por las zonas más marginales de Baltimore, especialmente por el sur de la ciudad. Ahí había campamentos improvisados junto a personas sin hogar, personas que también eran adultas. En uno de estos campamentos conoció a una mujer. Nunca se reveló públicamente su nombre, pero con ella tuvo un hijo, su primer y único descendiente. El niño sería una de las pocas razones que tuvo Joseph para intentar encaminar su vida, al menos por un tiempo. Consiguió empleo como operador de montacargas en una fábrica de tarimas, un trabajo estable y respetado. Sus compañeros lo describían como un tipo educado, articulado, incluso inteligente, y nadie sospechaba que detrás de esa apariencia amable, Matheny libraba una guerra personal con sus demonios. Se ganaba la vida, cumplía con sus turnos y mantenía una relación aparentemente funcional, pero por dentro su adicción no había desaparecido, solo se mantenía contenida, esperando el momento para estallar, lo que nos lleva a julio de 1994. Joseph Matheny regresa a casa después de hacer unas horas extras en el trabajo, pero algo no está bien. La casa está vacía, totalmente vacía. Su pareja se marchó y se llevó todo, incluido su hijo. Y sí, que se fuera la mujer no era algo que le sorprendiera del todo. La relación no estaba del todo bien. Discutían, había distancia, pero lo que realmente lo descompuso, lo que lo hizo hervir por dentro, fue que se llevara al niño sin decir una sola palabra. Durante meses Matheny no supo nada, ni una pista, ni una nota, nada. Hasta que tiempo después, ya en 1995, se enteró por conocidos que la mujer se había mudado al otro lado de la ciudad y que ahora estaba con otro hombre. Un hombre con quien, según él, consumía droga y ejercía la prostitución a cambio de dosis. Sí, porque hay que decirlo, al igual que Matheny, su expareja también era una. Pero eso no era todo. Lo más impactante fue saber que ella y su nueva pareja habían sido arrestados por negligencia y abuso infantil y les habían quitado la custodia del niño. Un dato que podría parecer una oportunidad para que Matheny lo recuperara, pero había un problema. Él mismo ya tenía antecedentes penales y no podía presentarse ante servicios sociales sin correr el riesgo de ser rechazado o incluso ser arrestado.
y eso lo llenó de odio. Como él mismo lo dijo años después, decidí encargarme del odio que sentía por esas personas. Y con eso no se refería a un ajuste de cuentas legal, se refería a venganza, brutal, personal y sangrienta. Según sus propios relatos, alguien le dijo que su expareja y su nuevo novio vivían bajo un puente, drogándose con otro sin hogar, así que Matheny agarró un hacha y fue directo hacia allá, pero cuando llegó no estaban. En su lugar habían dos hombres que también eran indigentes, consumiendo en un colchón sucio tirado entre la basura. Joseph les preguntó por su ex y el otro sujeto, pero no obtuvo respuestas, así que los mató ahí mismo, sin más, a punta de hacha, y dejó los cuerpos tirados en el mismo lugar de los hechos. Y no se detuvo ahí. Esa misma noche volvió. Esta vez se encontró con una trabajadora. Le preguntó si sabía algo de su expareja y la mujer dijo que no, y con eso bastó para enfurecerlo. La golpeó, la agredió sexualmente, la asesinó y luego arrojó su cuerpo a unos arbustos cercanos. Después, como si fuera rutina, encontró a otra prostituta e hizo exactamente lo mismo, pero esta vez, cuando estaba acomodando el cuerpo entre los arbustos, notó algo. Había un anciano pescando a la orilla del río. Matheny pensó que lo había visto, así que tomó un tubo de acero que encontró cerca y corrió hacia él, y lo mató a golpes. 3 cuerpos, una noche, y todo por venganza. Todo por una rabia que, según él, no podía contener. Después arrastró los cuerpos hasta el río, les amarró rocas y los tiró al agua, para que sirvieran de peso y se hundieran. Y luego, con calma, limpió la escena, o al menos hizo el intento, porque no se salió con la suya. 2 semanas después, Joseph Matheny fue arrestado por estos asesinatos. Pasó 18 meses detenido en espera de un juicio que duró solo una semana y lo dejó en libertad por falta de pruebas. ¿Y será que ese año y medio en prisión sirvió de algo? Pues la respuesta es que no, porque al contrario, cuando salió Joseph Matheny ya no era el mismo. La oscuridad que llevaba por dentro estaba más viva que nunca. 1 año y medio adentro no es poco, y aunque no hay registros de que haya recibido tratamiento o ayuda psicológica, es claro que Matheny no salió mejor. Al contrario, salió mucho más decidido. Lo primero que hizo al salir fue buscar a su antiguo jefe en la empresa donde trabajaba antes. Como era un empleado eficiente y responsable, le devolvieron el trabajo sin problema. Pero eso no fue todo. En la propiedad de la empresa había un pequeño tráiler, y Matheny le preguntó al jefe si podía quedarse allí, con la excusa de que él podía cuidar el lugar. Y el jefe aceptó. Le entregó la llave de la puerta principal y también del edificio. La compañía estaba ubicada en una calle sin salida, al borde de una zona industrial que era bastante solitaria, perfecta para el plan que Matheny ya estaba elaborando. Una vez instalado, puso en marcha su rutina y su locura. Lo primero que hizo fue traer a 2 mujeres en situaciones vulnerables. Según su propio testimonio, allí las asesinó, pero esta vez no se deshizo de los cuerpos de inmediato. Matheny las descuartizó, cortó partes específicas de carne, las guardó en varios toppers y la metió en un congelador que había en el tráiler. Los restos óseos los enterró en fosas poco profundas, en el pequeño bosque que quedaba justo atrás de la empresa, y luego comenzó a hacer lo impensable. Durante las siguientes semanas, Matheny arrancó con lo que él llamó su nuevo emprendimiento, un puesto de hamburguesas improvisado en una esquina cercana donde vendía comida rápida a los trabajadores del sector. Según él mismo confesó, mezclaba la carne humana con carne de cerdo o de ternera comprada en los supermercados baratos. Los clientes le decían que su carne tenía un sabor especial, que era diferente, más jugosa, y él, riéndose por dentro, le servía más. Matheny no solo mataba, no solo ocultaba, él transformaba el horror en una rutina, y su rutina en un negocio. Aquel hombre que por fuera parecía un trabajador común y corriente estaba alimentando a los demás con su oscuridad. Y mientras la ciudad seguía con su vida común y corriente, él seguía cocinando. Pero todo este espectáculo macabro no iba a durar para siempre. Durante un tiempo, su negocio iba viento en popa. Vendía hamburguesas los fines de semana y sus clientes estaban felices. Él se sentía intocable, pero eventualmente le surgió un pequeño problema. Se le acabó la carne humana. Tenía que reponer stock, así que volvió al mismo patrón. Atrajo a otra mujer a su tráiler, la encerró y comenzó a desvestirla mientras ella gritaba desesperada. Lo que no esperaba era que esta vez su víctima iba a luchar con todo. En un descuido, mientras Matheny se volteó apenas por un segundo, la mujer aprovechó para correr hacia la ventana. Se lanzó afuera y corrió como pudo hacia una valla de más de 2 metros con alambre de púas en la parte superior. La trepó como si su vida dependiera de ello, porque efectivamente dependía de ello. Una vez fuera, logró llegar a una carretera. Un conductor que pasaba en una camioneta la recogió y la llevó a una estación de servicio cercana, donde pudo llamar a la policía. Matheny ya sabía que le quedaban minutos,
Tomó las llaves, algo de ropa y se fue caminando intentando desaparecer como siempre, pero esta vez no lo logró. Apenas salió de la propiedad, la policía ya lo estaba esperando y fue ahí donde sin presión y sin un interrogatorio previo soltó la bomba. Soy un asesino, no me arrepiento de nada. Lo único que me molesta es no haber podido encontrar a esa mujer y al hombre con el que se fue. Ellos eran los que quería matar. Intentó excusarse, no culpó su infancia y no pidió perdón. Para él todo era un juego de poder, un espectáculo de control en el que él quería ser el director. Tini los llevó directamente a los lugares donde había enterrado a sus víctimas. Les mostró las fosas en el bosque detrás de la empresa y allí encontraron restos de varias mujeres, incluyendo a una que había asesinado en 1994 y que según él desenterró 6 meses después para jugar con su cráneo y tirarlo a la basura. Todo lo contaba con una calma espeluznante, como si estuviera relatando anécdotas de bar. Se reía, se burlaba y se sentía orgulloso. En una de sus declaraciones más infames dijo: mis ataques comenzaron como una venganza, pero terminaron siendo una pasión por la sangre. Ese sentimiento de poder absoluto cuando le quitas la vida a alguien es adictivo. Y también dejó una advertencia final: la próxima vez que viajes por la carretera y veas un puestico de carne que nunca habías visto, recuerda esta historia, porque nunca se sabe a quién te estás comiendo. Matini fue arrestado oficialmente el 15 de diciembre de 1996. En 1998 fue sentenciado a muerte, pero la sentencia fue revocada años después y le dieron cadena perpetua. Pasaron más de 2 décadas desde aquel juicio, hasta que el 5 de agosto de 2017, a los 62 años, Joseph Matini fue encontrado muerto en su celda. La causa de su muerte, hasta el día de hoy, no fue esclarecida. Y así termina la historia de un hombre que convirtió su venganza en un menú, que cocinó su odio y lo sirvió con pan.